Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Como nos ha propuesto la Fundación en este conversatorio, voy a seguir como algunas instrucciones básicas, aunque de pronto no todas sean necesarias, tratándose de los invitados que tenemos para conversar. Entonces, una presentación breve de ellos, ¿no? Pues Leila Guerriero, de ella puedo decir que ha compuesto varias de las más notables crónicas de perfiles de la actual narrativa latinoamericana. Para mí es una perfiladora afilada, perfeccionada en cada uno de los retratos escritos que les entrega a los lectores sobre distintas personas, hombres y mujeres, a quienes termina por presentar de frente antes que de costado. Para Leila, un perfil es una mirada en primer plano sobre la vida de una persona, sobre los trabajos, los días, los maridos, los hijos, los tíos, las bibliotecas, los armarios, los libros, los poemas, los viajes, los amantes, las manías, las píldoras, los electrochoques, inclusive. Ella llama cartografía humana y textos integrados como a los procedimientos que utiliza para investigar y para montar estos perfiles cronísticos, de una manera similar a como un director de cine monta el documental de una persona, escogiendo e incrustando las escenas, los diálogos, sobre todo los más reveladores y los avatares de su vida cotidiana. Pues Leila publica en diversos medios de América Latina y España. Es maestra de la Fundación Nuevo Periodismo, integrante de su consejo rector. Entre sus libros están Los suicidas del fin del mundo, Crónica de un pueblo patagónico, Los frutos extraños, las crónicas reunidas entre 2001 y 2009, Los malditos como editora de la Universidad Diego Portales, Plano Americano, donde están 25 perfiles de artistas publicados inicialmente en diversos medios de América Latina, también es de las ediciones de la Universidad Diego Portales, Una historia sencilla, Zona de obras, donde están sus clases de periodismo, sus reflexiones sobre este oficio, la escritura, otros gustos personales inclusive, aficiones, rutinas de trabajo. Los malos, otro libro importante con la editora Diego Portales. Tenemos un libro aquí que hemos compartido de mano en mano, Las propiedades metálicas, una antología breve de sus perfiles que publicó el Metro de Medellín y Confama. Un mundo lleno de futuro, también como editora. Y Cuba en la encrucijada, también como editora. Dirige también la colección Mirada Crónica de la editorial Tusquets. Y Julio Villanueva Chan, a quien le permitió que yo le pueda decir Mr. Chan, Mr. Editing, ¿no? Alterna con solvencia dos posiciones en las canchas donde la crónica latinoamericana contemporánea se juega los partidos de su vida, como director técnico y como volante creativo, esto es, como editor estratégico e impetuoso y como cronista de fino toque perfilador. Villanueva Chan ha jugado de local en Etiqueta Negra, la revista que creó en mayo del 2002 en la ciudad de Lima, para apostarle a la crónica, al reportaje y al ensayo, con al menos 3 tácticas ingeniosas. La primera, un lema a modo de subtítulo, una revista para distraídos, el cual es un toque de distinción en el sentido que daba a esta palabra Octavio Paz, para quien distracción quería decir atracción por el reverso de este mundo. La segunda, una convicción, nos portaremos como la orquesta del Titanic y seguiremos tocando nuestra propia música hasta que se hunda el barco, es decir, con una cierta aprehensión pesimista de que ante la falta de respaldo financiero, el choque contra el témpano de hielo de esta realidad los precipitaría muy ligero al fondo del mar. Y la tercera, un trato de cómplices a los autores, al decir de Mr. Chan, en tiempos en que nadie da nada sin pedir nada a cambio, un cómplice de Etiqueta Negra es alguien que en cada número nos regala lo mejor de su trabajo y al hacerlo, nos regala también nuestra existencia. Una existencia que está interrumpida en el número 133, pero en la que Julio sigue tocando en la orquesta. Y entiendo que para el próximo año tiene la intención de revitalizarla.
Es decir, que aunque el barco ya se golpeó contra el témpano de hielo, todavía no se ha hundido. Bueno, Julio también es director de Etiqueta Verde y expositor en universidades latinoamericanas, hispanoamericanas en general. También ha publicado sus textos en varias revistas internacionales, también en periódicos, como entre ellos pues El País de España, Reforma, en fin. Fue ganador del Premio de Crónicas de la Sociedad Interamericana de Prensa. También es maestro en los talleres de crónica de la Fundación Gabriel García Márquez. Ha publicado, entre otros libros, Elogios Criminales, con sus perfiles, Mariposas y Murciélagos, con las historias en las que trabajó en su etapa en el diario El Comercio, como periodista o diarista, digamos. De cerca nadie es normal, una antología muy personal de sus perfiles. Y De cerca nadie es normal es justamente el nombre de sus talleres de periodismo, sobre perfiles que Julio me parece que llama reportajes de personas, los denomina de esa manera, entre otras maneras, y que muchos de ustedes seguramente han tenido pues la oportunidad de trabajar con él en estos talleres. Bueno, Renato Cisneros, para presentarlo yo leí esta semana, de pronto la anterior también, algunas entrevistas recientes a Renato, así como algunos de sus artículos, claro, para enterarme de él, de su trayectoria periodística y literaria, y para presentárselos a ustedes, digamos. En una de esas entrevistas en la sesión de Cultura del País de España de julio pasado, Renato dice, por ejemplo, que escribir es intentar darle a la vida el sentido que no tiene, que para él el lector perfecto es aquel que entiende un libro mejor que su propio autor, que el libro que le cambió su vida es La montaña mágica de Thomas Mann. Y lo último que lo hizo reír a carcajadas fue la lectura de Todo Buggy el Aceitoso. También señaló que procura tomar notas sobre casi cualquier cosa que le llame la atención, porque en muchas de esas notas pueden estar sus libros posteriores o los que siguen. Destaca que de niño quería ser puntero derecho de la selección del Perú y que la frustración de no conseguirlo lo llevó a convertirse en cronista deportivo. Dice que recomendaría las 1001 noches para leer o para introducir a los niños en la literatura. También dice que si pudiera tener un superpoder, sería viajar por el tiempo y hacerse invisible, que casi nunca recuerda sus sueños, pero que todos los días se levanta dándose cuenta de que quiere ser escritor, aunque se acuesta con la sensación de no poder conseguirlo. No obstante, Renato ya es un escritor muy visible y bien valorado en Hispanoamérica. Ha trabajado como reportero y articulista en los diarios El Comercio y La República y conduce programas de radio y televisión en el grupo de radioprogramas del Perú. Es autor de libros de poemas como Rituales de los Prójimos, Máquina Fantasma y Nuevos Poemas Italianos, y de las novelas Nunca confíes en mí y Raro. Su tercera novela, La distancia que nos separa, fue finalista de la segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y fue elegida la mejor novela del 2015, según los lectores del Comercio. Ha recibido muchos augurios, comentarios demasiado elogiosos por la novela, pero en otra entrevista leí que Renato no se los cree de buenas a primeras, y a una de las preguntas que le hizo la revista Cosas del Perú, ¿qué es lo que más te reconforta de ser un escritor exitoso? Renato respondió que no cree ser escritor exitoso y precisó que para él el éxito es un malentendido, un accidente, algo que el resto de la gente piensa que está ocurriendo, pero que si hay algo que lo reconforta es recibir correos de personas que no conoce, diciéndole que alguno de sus libros, esos que él escribió a solas, renegando, dudando, sin que nadie se lo pidiera, los hizo sentir menos solos, menos patéticos o menos tristes. Renato, quien también dice que extraña su actividad como docente universitario, pero cuando piensa en corregir exámenes se le pasa, no tiene pudor al decir que la escritura le ha hecho llorar. Por ejemplo, la escritura de una carta a su hija Julieta, el mejor regalo que recibió el año pasado, junto con la clasificación de la selección Perú de fútbol al Mundial, algo que no lograba hacía 36 años, ¿no?
Bueno, quisiera también antes de empezar la conversación hablar brevemente como de una situación, un comentario que en su momento el propio Gabriel García Márquez vivió, y es su llegada en 1954 al periódico El Espectador, cuando entró como reportero, ya no como cronista o articulista, que 6 años antes lo venía haciendo en los periódicos de Cartagena y Barranquilla, y debió enfrentarse a la reportería, llamémosla de calle, en campo. El legendario editor y formador de periodistas, al lado de Guillermo Cano y Eduardo Salamea Borda, José Salgar, le pidió que cubriera un drama humano, justamente el derrumbe en el cerro La Media Luna, o de la Media Luna, aquí en el oriente de Medellín, donde entre otras víctimas estuvo la mamá del famoso ciclista Ramón Hoyos Vallejo. Murieron 75 personas en un primer derrumbe y luego otras tantas en un segundo derrumbe que por imprudencia estaban ahí, no permitiendo la labor de los cuerpos de socorro. García Márquez fue enviado a Medellín, estuvo solamente 2 veces en Medellín, esa fue la primera, como reportero con una asignación precisa. Y su primera crónica, este evento fue en julio, su primera crónica apareció casi un mes más tarde. En aquella época no se escribía de un día para otro tampoco. Él se tomó su tiempo para escribir, pero estuvo en terreno indagando con las víctimas, reconstruyendo el episodio trágico. José Salgar le pidió que dejara las florituras literarias, que ya le conocía, que a la manera como se abre una botella le torciera el cuello al cisne de la literatura y reconstruyera el hecho con testigos, con testimonios, con entrevistas, con documentación, y que de todas maneras hablara de su experiencia de estar en Medellín haciendo este trabajo. Él escribió su primera crónica de reportaje, quiero decir crónica de reportaje, es decir, una crónica llena de reportaje, balance y reconstrucción de la tragedia de la Media Luna. Y esa metodología de balance y reconstrucción, o reconstrucción y balance, sería muy común observar en todas sus crónicas y reportajes posteriores, entre ellos los del Chocó, otros de Bogotá, etcétera, que muchos de ustedes habrán leído. Y creo que él también ahí de esa manera buscó nuevos caminos para la crónica latinoamericana. Y tratándose de un autor como él, de formación literaria, y escribiendo una crónica siempre dejando notar el fantasma del novelista, buscó caminos. Creo que es un punto de partida para recordar, porque la charla nuestra que nos han propuesto se llama Por los nuevos caminos de la crónica latinoamericana, y nos hacen una pregunta: si es necesario reinventar la crónica latinoamericana. Bueno, brevemente, también yo, pues Carlos Mario Correa, estoy aquí creo que porque sobre todo soy un lector apasionado de la crónica latinoamericana de hace muchos años. En mi época del Espectador, por 13 años también hice crónicas, también busqué un camino para expresarme en el periódico, y ahora en la academia como profesor universitario y en distintas universidades de Medellín y actualmente en la Universidad de AFI he podido producir algunos libros de investigación, haciendo algo que me parece que estoy haciendo, y es llevando el estudio de la crónica a la academia, algo que hasta hace poco tampoco era posible en la academia occidental y en Colombia en particular, tener la crónica como objeto de estudio académico. Bueno, creo que esa es a raíz de esto también puede ser la invitación para conversar con Leila, con Julio y con Renato. Entonces, quisiera hacer una primera pregunta, pero hacerla como al revés. A mí me parecía que la crónica latinoamericana contemporánea, en lo que ha corrido este siglo, ya había encontrado ya un camino, pero parece que no, o no para todos. Entonces yo quisiera preguntarles si es que se ha extraviado en el camino, si hay atascos en ese camino, si hay tantos caminos como autores hay, o si además de caminos hay atajos que siguen otros autores o cruce de caminos. Leila, ¿quieres empezar? Entonces Julio, ¿cierto? Tú habías dicho que le preguntamos los primeros a Julio, ¿cierto? Supongo que si la pregunta es si hay que reinventar la crónica, es casi lo mismo como preguntarse si hay que reinventar el sexo, o si hay que reinventar la política, o si hay que reinventar el golf y las ferreterías, ¿no? Por supuesto que hay que reinventarlo, y eso es lo que tratamos de hacer
cada vez que podemos, cada vez que nos acordamos. Como es una pregunta algo abstracta, mi cabeza dispara por todas partes y no sé muy bien qué decirte, pero esto es también un atajo para decirte que no sé, ¿no? Bueno, Leila, ahora sí. Sí, ahora sí. De caprichosa. No, a ver, yo hace poco leí un artículo en The Guardian en el que un crítico, apellido Clarks, creo, decía por qué los escritores de ficción dejaron de imaginar cosas, refiriéndose, como saben, a toda esta tendencia de la ficción, supuestamente tendencia, a la autoficción, ¿no? A la literatura del yo, etcétera, etcétera. Digo supuestamente tendencia porque si uno piensa en Marcel Proust, no hay mucha tendencia nueva, digo, ¿no? O sea, ya estaba inventado esto y tantos otros. Creo que esta pregunta que se nos hace hoy acá se le hace a otro género muy musculoso que tiene cientos de años de historia, que es la novela, ¿no? O la literatura de ficción en general, podríamos llamarle. Me parece que siempre cuando hay un género se lo discute, se lo cuestiona. A mí lo que me llama la atención, sí, yo sí creo que hay algunas cuestiones y lo digo hace tiempo, que la crónica no aborda desde la temática. Sí me parece que hay por momentos algún apoltronamiento en lo que es otra parte esencial del periodismo narrativo, que es la forma, ¿no? La búsqueda de nuevas formas. También sé que hace 10 años o hasta los últimos años veníamos hablando del boom de la crónica y ahora ya estamos pensando en la innovación de la crónica. Yo creo que ni tan boom ni tan innovación. Me parece que es saludable que un género se pregunte por cuáles son sus caminos, etcétera, etcétera. Pero me parece que así como se ha decretado 1000 veces la muerte de la novela o la muerte del rock, qué sé yo, y ahí están, hay cuestiones que se producen por acumulación, por experimentos personales que terminan siendo después toda una corriente. Y digo todo esto para decir que coincido con Julio, yo no sé tampoco y estoy como muy confusa al respecto. Sí creo que a veces por cierto automatismo se toman algunos caminos narrativos que son los mismos caminos de siempre y que uno mismo a veces termina aburrido de esos caminos. Ahora, cuando yo leo a cronistas como Joaquín Eduard Bello, como Juan José de Soysarrey, digo, por hablar gente de hace muchos años, sí noto que hay ahí un invento de algo que no había sido del todo inventado. Mi pregunta es, ¿cuál sería ese invento no inventado que deberíamos inventar nosotros? Me parece que no hay una respuesta clara, me parece que lo que podríamos llamar la nueva crónica latinoamericana, porque la crónica tiene muchísimos años de historia, me parece que está como, pasamos eso, como del boom a esto, entonces me parece que empujarlas, ¿no? Como un poco ortopédicamente hacia un lugar de hay que buscar nuevos caminos, me parece un poco frenético, un poco histérico, todavía no nos asentamos en uno y ya estamos buscando nuevas cosas, ¿no? Bueno, de pronto se puede hablar entonces de renovación. Renato, de pronto renovación en la forma de reportearla, en la forma de narrarla, en la forma de publicarla, en la forma en los criterios de plantearla para un trabajo, o desde el asunto editorial, desde el asunto de los talleres. A ver, bueno, si Leila y Julio dicen que no saben, no seré yo quien venga a discutírselos. Pero me refiero a que me quedé pensando en lo que decía Leila respecto de cómo en el ámbito de la literatura se han colocado en los últimos años discusiones respecto de cómo se ha metamorfoseado supuestamente el género de la novela a cambio para tener como resultante una mezcla donde la literatura y la no ficción conviven de una manera más o menos amigable. Y es verdad, uno lee las novelas desde hace 10 años a esta parte, pienso no solamente en Hispanoamérica, sino en todo el mundo, y encuentra algo de innovación, otro tipo de voz,
Y pienso que quizá eso no ocurre tanto en la crónica, porque la crónica ya es híbrida desde su propia naturaleza. La crónica puede ser vista, no sé, como un género donde conviven la historia, la antropología, el periodismo desde luego. Y quizá no sé si es que haya que debatir qué hacer con la crónica. Lo que sí pienso es cómo contarla en nuevos formatos. Mi experiencia en los últimos años, que es más radial que periodística en términos de crónica, me hace pensar por ejemplo, en los podcasts, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, y si no la han tenido, les recomiendo que lo hagan, escuchar a Radio Ambulante, que es una suerte de plataforma de crónicas narradas, ¿no? Y no solamente la recomiendo como formato, sino porque te ayuda a entender las historias de otra manera. Hay una historia en particular que se llama La Concursante, no sé si Julio o Leila la recuerdan, que tiene que ver con una cosa que ocurrió en Perú. En Perú había un concurso televisivo que en realidad era una réplica de un formato internacional que se llamaba El Valor de la Verdad. Una de las primeras concursantes fue una chica, Rutalía, que por ganar 50.000 soles tenía que decir verdades sobre su vida privada. Y dijo, entre otras cosas, que ella no trabajaba en un call center, como se suponía que trabajaba, como su familia creía, como su novio creía, sino que en realidad bailaba en un nightclub y que se había acostado por dinero más de una vez. Su novio, que estaba dentro de los invitados, la mató 2 meses después. El tema fue un escándalo y yo recuerdo, porque estaba en la radio cuando comentamos el tema, y fue dramático y por supuesto que hubo una indignación, probablemente hasta haya habido una marcha, pero no pasó de ahí. Un mes más tarde ya la gente estaba hablando de otra cosa. Y cuando yo escuché esa misma historia, que periodísticamente la habíamos abordado y había generado unos efectos, cuando la volví a escuchar era otra historia, era una historia mucho más dramática, no porque hubiese melodrama en la narración, sino porque la historia se podía entender en su compleja humanidad. Había un reporteo estupendo donde hablaban desde el novio criminal confeso hasta los padres, los amigos. Había un abordaje periodístico, pero absolutamente preocupado por mantener la dignidad humana de los personajes. Y la verdad es que yo sentí que era una historia que habíamos desaprovechado periodísticamente y que felizmente la gente de Radio Ambulante había recogido para volver a contarla, para contarla bien. Porque si hay algo peor que ver una buena historia pasar y no contarla, es contarla mal, ¿no? Y creo que esa historia es un buen ejemplo de... Esa historia y la forma en la que está contada es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer crónicas también en otros formatos, ¿no? Hay experiencias también, creo que aquí en Colombia El Tiempo tiene unos podcasts no sobre crónica, sino de crónica, y en Argentina y en Chile, en España, hay una experiencia que se llama Extra Radio, que también hace crónicas contadas, y siendo nuestra sociedad tan oral, ¿no? Con una tradición oral tan enraizada, me parece que ese es un camino que se puede explorar y que seguramente va a ser más gratificante de lo que ya es. Bueno, pero de pronto, si pudiéramos llegar a un ejemplo puntual en los asuntos que suele tratar la crónica latinoamericana contemporánea, ¿hay alguno de ellos ya agotado, maltratado por la crónica, por los cronistas latinoamericanos, del que pudiéramos hablar de manera puntual y que podríamos decir, bueno, basta ya con ese tema, va con ese asunto, hay otros asuntos, hay otras propuestas, entre esos asuntos, ¿cuál sería alguno ya que ya no es ni siquiera tratado, sino, como digo, maltratado por la crónica latinoamericana? Una vez alguien escribió al correo de Etiqueta Negra haciéndonos una pregunta sencilla, que era, ¿por qué no publican historias de amor? Y me quedé pensando y tenía razón. Y ayer estuvimos escuchando a Carlos Martínez hablando sobre su historia de la Revolución de las Ovejas, publicada en El Faro, y en última instancia creo que eso era una historia de amor. Era una historia de amor a Dios, que es un loco amor y que no se sabe muy bien si es locura o es amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que los temas son casi siempre los mismos, pero la idea y la imaginación de la que hablaba Leila, que normalmente se exige eso a la ficción,
y la imaginación es una palabra como prohibida o que provoca malentendidos en la crónica como reconstrucción de los hechos. Creo que eso es lo que, por ejemplo, yo leí hace tiempo cuando había la inminente elección de Donald Trump, una crónica satírica demoledora sobre el pelo de Trump. Y era una crónica política, ¿no? Entonces, los caminos ya han sido transitados y vuelven a aparecer como una novedad y pueden ser políticos, es decir, pueden ser influyentes en cambiar nuestra forma de pensar y no solamente organizar una rebelión social, ¿no? Que yo creo que es una influencia a la que tiene el alcance la crónica, ¿no? Leila. Sí, no, yo creo, me interesa mucho lo que dijeron Renato y Julio. Pensaba, por un lado, en el tema de los formatos, y a mí me gustaría centrarme en la crónica escrita, porque sí creo que en otros formatos, como Radio Ambulante, como los documentales, hay como unas innovaciones, hay cosas realmente diferentes, como por ejemplo, si pensamos en Radio Ambulante o si pensamos en términos de documentales, para poner un ejemplo, un documental que hizo un tipo que se llama Joshua Oppenheimer. El documental se llama The Act of Killing y contó la historia de, en Indonesia en el año 1965 hubo un golpe de Estado y los militares que estuvieron en el poder mataron a 1 millón de personas acusándolas, y pongo la palabra acusándolas entre comillas, de comunistas. Entonces Oppenheimer fue a Indonesia a cubrir una cuestión relacionada, creo que con las palmas, de los palmitos, algo así, y encontró la historia de que estos tipos que habían sido los que comandaban las matanzas de este millón de personas todavía estaban en el poder, todavía ejercían cargos públicos, todavía eran el alcalde del pueblo, el comisario del pueblo, etcétera, y que la gente no tenía con eso ninguna relación conflictiva, digamos, lo cual en nuestros países sería bastante desastroso. La innovación para contar esa historia fue la siguiente, y a mí me pareció magistral. Les preguntó a estos tipos, que eran como los antiguos torturadores y verdugos de toda esta gente, si ellos estarían dispuestos a, ¿cómo se dice?, como recrear las situaciones de tortura, las situaciones de matanza de sus antiguas víctimas. Y para su enorme sorpresa, estos tipos le dijeron que sí. Y el documental de Joshua Oppenheimer es un documental absolutamente estremecedor, porque ahí sí creo que hay una forma de contar que es absolutamente distinta a la de otros documentales fabulosos, no sé, como de Staircase, digo, cosas como muy buenas. Y acá hay una mirada. Yo creo que cuando pienso en términos de renovar la crónica, pienso en eso, en hacer algo nuevo allí donde parecía que nada nuevo era posible. A mí no se me ocurre por ahora cómo, digamos, tampoco sé si es completamente necesario, pero sí sé que el primer paso, me parece, es como conocer la tradición de la crónica escrita. Yo creo que muchos de los cronistas pensamos que inventamos la pólvora y resulta que leemos a un tipo que, no sé, nació en el año 1935 en Nueva York y en el año 1945-50 estaba escribiendo una crónica increíble con unos recursos y son súper modernos. O leemos a un tipo como Ignacio Ezcurra, que es un periodista argentino que se murió en Vietnam, y leemos las crónicas y son más o menos las mismas que las que estamos haciendo 40 o 50 años después, pensando que estamos, como inventando la pólvora. Ahora, yo no encuentro cuál sería como la manera de hacer algo nuevo allí donde nada nuevo aparece. Una de las formas sí me parece que es esto que decía Julio, de ver otras temáticas posibles. No, digo, ustedes en Etiqueta Negra hicieron mucho por eso, o sea, digo, uno encontraba allí o encuentra allí o encontrará allí crónicas sobre gastronomía, crónicas sobre ciencia, digo, no eran todas, pero realmente no era una revista que se caracterizara por publicar las historias que más recorre la crónica, que son las historias de los muertos, los conflictos, los desparramados y los despatarrados, ¿no? Que nos enamoramos todos los cronistas de eso. Me parece que desde los temas que elegimos, puede empezar a haber una especie como de mirar el mundo más allá de los muertos y qué sé yo, que es lo que más abunda. Y que está muy bien que siga habiendo, digo. O sea. Es curioso porque ese sentido funerario que va adoptando en nombre del deber, del servicio a la gente, de esa frase tan manida y repetida que se dice que dijo Orwell, y que periodismo es lo que alguien quiere ocultar y tú
tienes que contar que le ha hecho tanto bien y tanto daño, ¿no?, a lo que se cree que es periodismo, como si el mundo de los periodistas fuera el mundo, como si la gente no le interesara otra cosa más, ¿no? La gente está interesada en más temas que tienen que ver con la intimidad y las historias de cómo conocer a alguien, ¿no?, que su instinto de supervivencia hace que tú no quieras leer más cosas sobre asesinatos y torturas y muertes. Entonces, la forma de no dejar de informar y de desengañar sobre esas historias necesarias, sobre esos crímenes, es entrarle por un criterio de caballo de Troya, ¿no? Es decir, aparecer en forma aparentemente más inofensiva, luego abrir la escotilla y salir a ganar la guerra, ¿no? Yo no encuentro otra forma más que eso. Por esos caminos para mí va la imaginación, y va la veracidad, y va el compromiso, y va la rebeldía, y va la crítica, y no hay más ciencia que eso, ¿no? Renato, aparte de la catástrofe latinoamericana, se podría cronicar, y cómo se puede hacer en otros formatos, inclusive en la radio, la felicidad, el emprendimiento, los descubrimientos científicos, el éxito, que también son asuntos latinoamericanos de la gente, ¿no? El otro día venía en un taxi del hotel con Tania Rosenberg, del New York Times, y me contaba del taller que iba a dictar, me parece que ya lo dictó, de periodismo de soluciones. Y no sé si porque ando un poco replegado del mundo periodístico, pero era la primera vez que escuchaba la expresión y me pareció cautivante. Y le pedí, por favor, que en los 15 minutos de viaje me explicara algo de lo que ella iba a compartir con los alumnos, con los talleristas. Y para mí fue como una sacudida, porque me eduqué en una facultad de periodismo y en un contexto en el que el conflicto era el nudo desde el cual se tenían que contar las cosas, pero el conflicto dramático. Y me parecía, cuando le escuchaba hablar a Tina respecto de un periodismo que también sea propositivo, que también cuente historias donde las cosas funcionan sin dejar de ser perspicaz ni crítico, pero centralizándose un poco más en aquellas cosas que la humanidad hace que funcionen, me pareció que era una forma de renovar las historias que nos contamos. No sé si en la literatura se suele decir que la felicidad, digamos, no es lo suficientemente didáctica, que se escribe mejor desde el dolor, en fin, puede ser. No me atrevería a hacer ninguna afirmación concluyente en ese sentido. Pero sí creo, como Julio y como Leila, que hay en los últimos años sobre todo, un reclamo de parte de las audiencias, de los lectores, de volver un poco a la intimidad. Cuando vemos que salen tantos libros que podrían llamarse libros de no ficción, novela o crónica familiar, pero son libros donde hay un autor preocupado por indagar periodísticamente sobre sus heridas biográficas, me parece que eso forma parte del reclamo del que hablaba Julio, ¿no? Sigamos hablando, por supuesto, de las persecuciones políticas, de los exilios, de las hambrunas, de los históricos conflictos que nuestras sociedades latinoamericanas padecen y seguirán padeciendo, pero no dejemos tampoco de contarnos las cosas que hacemos bien, ¿no? Las cosas que nos hacen felices y que nos hacen probablemente mucho más humanos que lo otro. Pero yo no estaría tan seguro que las masas están reclamando intimidad. Yo creo que las masas... No digo las masas en términos de que hay Lo digo irónicamente, ¿no? Sí. El público, como quieras llamarle. Yo siento que la gente no sabe bien lo que quiere, hasta que aparece algo que le gusta y ahí aparece en forma de reclamo y de compra-venta, ¿no? Entonces yo creo que ese es un camino a nuestro favor, ¿no?, de búsqueda, ¿no? No creo que responda a un reclamo. En ese sentido, obviamente tú has querido decir esto y yo estoy matizando lo que... No, sin duda no es un reclamo, digamos, sí, exógeno, no es un reclamo externo al periodismo, sino sí, probablemente gatillado a partir de algún experimento literario, periodístico sí, que, digamos, funcionó, ¿no? Pero lo otro que quería decir, y me había olvidado, es sí defender en términos de, para volver a hablar de la crónica, lo periodístico de la crónica, porque hoy hablamos de los podcasts, de los canales de YouTube, de las plataformas de redes sociales, hay muchas más plataformas para contar. Y a veces la gente, y ahí sí estoy hablando de la gente, incluyéndome por supuesto, cree que puede hacer crónica todo el tiempo.
Y yo creo que ahí sí que tendremos que ponernos un poco más celosos en defender lo periodístico de la crónica, porque la crónica exige una mirada, una colocación de ideas, tomar una postura, no sé, ustedes lo saben 100 veces más que yo, tener un número de fuentes, etcétera, ¿no? Y a veces creo que sí hay como una suerte de frivolización del género cuando se aborda superficialmente desde algunas plataformas. A mí solo un apunte a lo que decían. Sí, yo creo que ninguno de nosotros pensamos cuando pensamos un tema en si vamos a conseguir cientos de miles de lectores. Uno piensa un tema porque lo convoca o porque no lo convoca. Solo me parece que si miramos solo la parte del mundo que es como horrible, oscura y negra y conflictiva y qué sé yo, nos perdemos como contadores de historias de mirar toda otra parte del mundo. Y de pronto esas historias que no tienen por qué tener final feliz, digo, no tienen por qué ser historias con vírgenes que descienden de los cielos y bendicen a un pueblo. Yo siento que hay una cobardía en eso. Primero que nos estamos perdiendo una enorme parte del mundo que también existe y después que contar todas esas historias que no riman con el dolor, el espanto y qué sé yo, exige de desafíos narrativos, yo creo que mayúsculos, porque suelen ser contadas desde un punto de vista más ñoño, más ramplón, más cursi, como historias de superación, como historias de superación humana, de gente que fue feliz y comió perdices el resto de su vida. Y a mí me encantaría leer una crónica de Renato o de Julio sobre una historia, no sé, de una persona aparentemente puramente buena, digamos, con matices, con interés, etc. Encontrar el conflicto en la pura bondad, siempre tiene que haber un conflicto, es mucho más difícil. Me gustaría saber qué opinan, digamos, de estas maneras osadas de reportear la crónica que muchos jóvenes han tomado como suyas, como desafío. Mucho de periodismo gonzo, mucho de suplantación de personas, de periodismo infiltrado, de seguimiento de personas, etcétera, etcétera. Eso le ha dado también a estos cronistas y a muchos otros cronistas con mayor cancha, digamos, con mayor trabajo, la posibilidad también de exhibirse demasiado en el altar de la crónica o en el púlpito de cronista. Y de pronto han olvidado que la crónica de todas maneras es una herramienta de testimonial o para dar cuenta de la memoria, para hacer memoria, para fortalecer esa memoria nuestra latinoamericana tan paupérrima en general, ¿no? Y ellos han terminado, como digo, exhibiéndose, para mí demasiado. ¿Qué piensan ustedes de esas formas de reportearla que son abundantes ya en nuestro medio? Antes era Hunter Thompson y a Leila le he oído decir que Thompson la aburre demasiado, ¿no? O la aburría demasiado. Bueno, pero ¿qué piensan como de estas maneras de reportear la crónica en Latinoamérica? ¿Quién de ustedes quiere empezar? Yo no quiero acaparar la conversación, pero tengo digo, a mí no me interesa tanto ese tipo de periodismo, el periodismo gonzo. Hay gente que lo hace maravillosamente bien cuando logra acercarse más a lo que yo creo que se intenta con eso, que es tratar de ponerse en el lugar del otro, asumir el lugar del otro. Cuanto más olvido haya de sí, que digamos, para mí un periodista tiene que olvidarse un poco de su presencia, de estar tan presente en la crónica todo el tiempo. Y el periodismo gonzo naturalmente te pone ante vos mismo todo el tiempo, estás todo el tiempo recordando y pensando que estás impostando el lugar del otro. Más allá de eso, hay textos que a mí me interesan mucho, como un texto de una francesa cuyo nombre se me fue, que se llama El muelle de Ouistreham, que me parece un libro fabuloso, como el libro de André Felipe Solano, que vivió durante 6 meses con el salario mínimo. Digo, me parece que ahí hay miradas interesantes. El principal prurito que yo tengo con el periodismo gonzo es que siento que nunca el periodista puede tener la misma disposición psíquica que tiene una persona que realmente no tiene un punto final para su padecimiento. El periodista se mete en la vida de una maquiladora, se mete en la vida de un enfermo en un neuropsiquiátrico y sabe que terminan sus 3 meses, 6 meses, 2 semanas y vuelve a su vida tal como la dejó. La persona, entonces es muy difícil, podrá averiguar algunas cosas, digamos, pero creo que esas cosas que averigua, salvo que sea un espacio como de muy difícil acceso, digamos, y realmente implique, qué sé yo, no sé, meter una cámara oculta para dilucidar algo, creo que lo mismo podría averiguarse haciendo entrevistas haciendo entrevistas y presentándose, hola, soy periodista, quiero averiguar cómo es estar en una fábrica. Eso.
Renato, ¿tienes algo que decir de esas maneras osadas? Bueno, ¿Ya han no- hecho bien? ¿Son productivas para la crónica? ¿No lo son? Comparto lo que dice Leila, ¿no? Me parece que cuando se cuenta desde la primera persona, por supuesto que me parece válido si es que la mirada de quien está contando responde a una situación singular, es decir, si uno es testigo de algo que ocurre frente a sus ojos y su posición es privilegiada y solo se puede contar desde ahí, me parece que la primera persona está plenamente justificada, ¿no? Pero si el exceso de protagonismo creo que termina, no sé, palideciendo el texto final, ¿no? Sí, Caparrós lo dijo de una manera muy inteligente. No es lo mismo escribir en primera persona que escribir sobre la primera persona, digamos, como recurso. La primera persona como enfoque es muy válida y para mí ha revitalizado la crónica latinoamericana, que fue tan marginada del periodismo de tercera persona. Y para mí eso le ha hecho bien en ese sentido, ¿no? ¿Quieres decir algo del asunto, Julio? Que entiendo lo que Leila dice de su inapetencia para leer a Hunter Thompson. Pero a mí me gusta mucho un libro de Thompson que se llama Los Ángeles del Infierno, que es el gran libro de Thompson, donde tiene menos signos de exclamación y puntos suspensivos, que yo los detesto, ¿no? Es decir, cuando murió Tom Wolfe hace poco y antes Thompson, pues yo sentía que los signos de exclamación y los puntos suspensivos me irritaban, ¿no? Que yo no los podía leer por más encomiable que haya escritos detrás o entre esos puntos suspensivos y signos de exclamación. Pero ese libro, por ejemplo, a mí me permite entender qué cosa es una moto. Y en Medellín yo paseo y es increíble cómo veo las motos, cómo esquivan a los automovilistas. Yo no sé conducir, entonces yo tengo miedo de matar a alguien y por eso no he aprendido a conducir. Siempre creo que en algún momento podría perder el control. Y las motos, usualmente los padres que manejan las motos serían los últimos en aconsejar a sus hijos a que sean motociclistas. Entonces yo leyendo Los Ángeles del Infierno, que es Hunter Thompson siguiendo durante 1 año y medio a estos pandilleros en motocicletas con trajes de cuero, él hace un ensayo que es otra vez una forma, digamos, una veterana novedad sobre seguir renovando el género, que es ensayar ideas sobre algo que tú ves todos los días y que nunca dices cosas para traducirlas. Por ejemplo, ¿qué es una moto? Yo leo Los Ángeles del Infierno, que es un ejercicio de periodismo gonzo, y yo entiendo por primera vez qué es una moto sin tener que montarme en ella. O sea, es una transmisión directa a quemarropa, una transfusión de sangre de una experiencia ajena. Y yo no soy partidario del periodismo gonzo, no soy un entusiasta y ese libro me gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo entiendo lo que Leila ha querido decir con los otros libros de Thompson que sí me parecen difíciles de digerir, ¿no? Leila, se Pero, puede... un momento, pero estamos hablando de los jóvenes que quieren hacer eso, ¿no? Claro. Pues, y que lo ese hacen, no mecanismo. es que lo quieran hacer, Pero- ya lo están haciendo. Pero ¿han leído a Hunter Thompson ustedes? O sea, he ahí el problema, ¿no? O sea, nosotros necesitamos ejemplos para saber qué tomar y qué desechar, qué renovar. La palabra novedad, nuevo, siempre es una trampa, ¿no? Siempre es una trampa y hay que tener cuidado. Nos gusta tanto hablar del futuro, hablar de la novedad, de lo nuevo, que ha perdido el sentido esencial la palabra, ¿no? Leila, para tener otros asuntos sobre los que cronicar en Latinoamérica, ¿se puede educar en los talleres y en la función del editor? ¿Se puede educar la mirada crónica de un cronista, de un escritor de crónicas? ¿Su voz también se puede educar o se trata de maleducarla? No, yo dejaría de lado la palabra educar. Me parece que en todo caso se trata tanto en un taller ¿O reorientar como o orientar? No, tampoco. Me parece que es un trabajo de equipo en todo caso, en el que uno se encuentra con materia prima mucho más brillante, mucho más terminada, o materia prima más en estado menos refinado, digamos. Y en todo caso, eso es lo que le parece a uno. Quizás al autor le parezca después que su materia prima es genial y sensacional y no te dé ni 5 de bolilla.
Pero yo creo que modestamente en los talleres lo máximo que uno puede hacer, y dependiendo por supuesto también como de la intensidad o de los días que duren esos talleres y las horas, es lograr en la gente que los toma una especie como de hiperconciencia del texto y que se vea la diferencia entre redactar más o menos bien, que todos más o menos podemos redactar bien, y escribir asquerosamente bien, digamos, un texto que toque a un lector. Que lo toque para bien y para mal, porque muchísimas veces los lectores son tocados por nuestros textos para llenarnos de insultos, lo cual también está bien, digamos. Y con la edición es lo mismo, digamos. Creo, en definitiva, se trata de intentar que el otro saque toda la voz que tiene. Es como en el canto lírico o en el canto. Digo, viene una voz y vos encontrás que ahí hay material. Bueno, tu intento es que esa voz salga de donde tiene que salir y brille como tiene que brillar. Ese es un poco, pero tiene que ser siempre desde un lugar un tanto retirado, modesto, creo yo, y sin querer imponerle la voz propia al otro, me parece, pero que sí se puede lograr, creo que sí. Renato, una última pregunta para darle participación al público. ¿Cuál es la distancia que separa a cronistas y novelistas, a novela y crónica? A ver, antes de responder a esa pregunta, me quedé pensando en lo que decía Leila respecto del editor. Y cuando hemos estado hablando de crónicas, hablamos tanto de quien las escribe, ¿no? Y nos olvidamos un poco del primero que las lee, que es el editor. Y digo que las lee porque, claro, el autor también las lee, pero quien las lee mejor es el editor. Y ahí ocurre, creo que lo mismo que ocurre en la literatura, ¿no? Esa operación de un editor que pueda sacar de un manuscrito el mejor libro posible. Me parece que tanto en crónica como en novela es importantísima. Está esta película Genius, donde se narra la relación de Tom Wolfe con su editor Perkins y donde se sacan la mugre y discuten todo el tiempo. Y yo creo que cualquier periodista, cualquier escritor quisiera tener un editor que le discuta, que no sea complaciente, que le diga que no y que le devuelva el mejor libro posible. Tú me preguntabas sobre la distancia entre novelistas y cronistas. A ver, es distinto, ¿no? Yo, por lo menos en mí, creo que convive la voz periodística cuando tengo que hacer radio y escribir una columna, y la voz narrativa en compartimentos estancos, pero en los que también hay vasos comunicantes. Pero sí me queda claro que hay diferencias, ¿no? Lo comentábamos en una mesa el otro día. Un periodista tiene necesariamente que pensar en el lector, ¿no? No puede dejar de pensar en el lector. Un periodista que no piensa en el lector es un mal periodista, y un escritor que piensa en el lector es un mal escritor. Un escritor no puede pensar en el lector, no puede pensar ni en su editor, ni en su agente, ni en su público, en el caso de que lo tenga. Y por otro lado, pienso que cuando uno escribe novelas, cuando escribe ficción, el lenguaje puede ser un fin en sí mismo. En cambio, en el periodismo, en la crónica, el lenguaje puede ser un recurso estilístico, pero es sobre todo un medio, ¿no? Y después, no sé, creo que hay más diferencias sobre todo entre columnistas y escritores. Los columnistas, por ejemplo, son personas que a lo largo de 7 días se preocupan de reunir suficientes indicios para ser persuasivos y convencer a un lector de su punto de vista. En cambio, los escritores no, los escritores no pretenden convencer a sus lectores de nada. De hecho, las novelas, por lo menos que a mí más me conmueven, son aquellas que no tienen respuestas de nada, sino que te siembran en la cabeza preguntas que probablemente no tiene sentido tampoco intentar contestar. Bueno, tenemos espacio para unas preguntas, una ronda de preguntas o comentarios. Preferiblemente preguntas, ¿no? Ese es el estado del periodismo actual. Ah, La gente reclama intimidad. Podríamos abrir un canal de WhatsApp, un chat de WhatsApp, y que nos manden las preguntas por ahí. Eso es un nuevo camino para hacer preguntas, ¿no? Los nuevos caminos del chat latinoamericano. Bueno, Nos insultarían de pronto, ¿no? Bájense ya. hola, mi nombre es Laura Rabe, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y más que una pregunta quiero resaltar el hecho de que los jóvenes estamos haciendo crónica. Cuando estamos en la academia nos enseñan a hacerlo de una forma correcta,
pero tenemos que tener en cuenta que no hay un sujeto sin un contexto. Entonces, si estamos cambiando esas dinámicas de contar la crónica, es porque estamos inmersos allí. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma diferente. Imagina un mundo en el que todo se contara de una misma forma. No tendríamos elección de leer cosas diferentes, de impactarnos por lo que sucede en las calles, en nuestras comunidades. Entonces, yo creo que más que los jóvenes creamos que todas las plataformas son para poner nuestras crónicas, lo estamos haciendo. Y eso es para mí muy importante de resaltar. Por allá. Ustedes hablaban, soy estudiante de periodismo de la Javeriana en Bogotá, ustedes hablaban de una creciente como diferencia entre los formatos, hablaban de formato texto, también hablaste de formato radio, pero yo les quería preguntar que con esta creciente ola de lo digital, ¿les parece viable una crónica multimedia que articule todo este tipo de formatos aprovechando los recursos que tiene el internet, la posibilidad de contar no solo con texto, sino también articular video, audio y este tipo de cosas? Gracias. Oh, la respuesta es, ya la diste, sí. O sea, ya lo está haciendo el New York Times desde hace años, The Guardian, varios portales independientes. El problema es que, el problema otra vez no es, creo, la integración del lenguaje, sino conmover, ¿no? O sea, y eso es un viejo problema, ¿no? No hay novedad en eso. Claro, yo cuando pienso en hacer algo nuevo, pienso en tipos como que fueron muy, muy rupturistas. No sé, como David Foster Wallace, por ejemplo. Perdón, un tipo que transforma la nota al pie en una forma de narración paralela. O Coetzee mismo con alguna de sus historias de ficción. Eso es algo que yo llamaría nuevo. O Tom Wolfe, rompiendo las bases. Digo, a mí me parece que, como decía Julio, de pronto leo todos esos signos de interrogación y los Brum y los Ram y lo que sea, y me aburro, no me gusta. Pero en su momento eso debió haber sido una locura. O sea, eso publicó en los años 50, en la tapa de un disparate. Entonces, me parece que todo esto que vos preguntás, sí, ya está hecho, está bien, todos sabemos, es como los libros troquelados, digamos, ¿viste? Que abrías y se desplegaba, es divino, lo disfrutamos, pero creo que nos preguntamos otras cosas, como algo, una conmoción, una ruptura desde la forma. Creo que vos, Carlos, habías dicho algo de innovar desde el reporteo. No recuerdo qué periodista americana fue, vos por ahí, Julio, te acordás de esto, pero que le dejó, estaba haciendo una investigación en Nueva York, me parece, en unos lugares muy precarios, y les dejó la grabadora a las personas para que se grabaran. Adrián Nicole de Blanc. Sí, exactamente. Digo, eso de pronto es una innovación, ¿no? Eso es como hacer algo, un gesto que no estaba, que de pronto aparece. Y romper el prejuicio de que la gente se aburre con textos largos o con audios largos. Cuando los periódicos tenían miedo de que sus crónicas sean largas, las revistas aparecieron para desmentirlos por completo. Cuando los primeros sites web te decían, ¿no? Los editores te decían textos cortos, por favor, porque la gente quiere sobre todo imagen, aparecieron los blogs con textos kilométricos para discutirlo y desmentirlo. Cuando las radios se niegan a incorporar historias dentro de su programación de más de 10 minutos porque eso aburre y porque según los genios de la radio un oyente solo escucha 13 minutos continuados, aparecieron los podcasts para decir que no. Entonces yo creo que lo que te conmueve no tiene duración, ¿no? Y una historia larga puede ser perfectamente leída, disfrutada, compartida por alguien que se siente representado por eso que se está contando. Y también creo, me viene un ejemplo de la radio de hace unos días, creo que a veces nos olvidamos de escuchar donde hay una historia. Estábamos hablando, comentando la bomba, el aniversario, no el aniversario, recordando que hace 26 años en el Perú se colocó un atentado terrible en una calle céntrica, en un distrito como Miraflores, que es un distrito muy conocido, en fin, la bomba de Tarata. Y recibíamos llamadas del público. Y de pronto llamó una chica que decía, como si estuviese escribiendo una crónica, decía, yo ese día estaba a 2 metros del edificio que estalló, estaba a punto de escribir una carta,
tenía un lápiz en la mano, cuando de pronto vi un fogonazo a través del vidrio, enseguida sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás y vi cómo el vidrio estallaba en pedazos y fragmentos de vidrio como estalactitas se iban clavando en la pared de atrás. Yo estaba conmocionado porque escuchaba eso y sentía que se estaba contando una historia. La productora me decía por interno, córtala que tenemos que ir al Congreso porque el parlamentario tal va a hablar de ese atentado. Por supuesto que se tuvo que cortar y por supuesto que el parlamentario dijo las 3 sandeces que se pueden imaginar, ¿no? Y a veces siento que en los medios, este es un ejemplo muy puntual, pero nos falta escuchar, ¿no? Nos falta identificar dónde está ocurriendo una historia para rescatarla y darle la envergadura que merece. Más intervenciones, otras preguntas. Grite, grite. Ejercicio de escribir crónicas y también pues después de esta conversación han identificado cosas en las que la crónica debe mejorar según la perspectiva de ustedes o cosas que se pueden ir aportando en ese ejercicio, bien sea que beban de otras fuentes, del documental, de la música, otras cosas que puedan mejorar la crónica o hacer unos pequeños retoques. Ayer hubo un ejemplo cuando, hablando con los finalistas del premio de texto, les pedí a los finalistas que leyeran sus textos y la persona que finalmente ganó el premio, Joseph Zárate, leyó una especie de letanía de bienaventuranzas sobre dónde está el petróleo alrededor de nosotros. Porque uno cree que el petróleo es algo que aparecía en los dibujos animados, ¿no? Un chorro que aparecía en el agua y levantaba un ratoncito en los cartoons, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ha tocado petróleo fuera de este niño que fue el protagonista de la historia de Joseph Zárate? Y él hizo esta lectura increyendo de un estilo de bienaventuranza bíblica, ¿no? Que rodeándote de todas las cosas que son derivados del petróleo para que te des cuenta que el petróleo existe y no es un problema lejano de la selva, pues eso es una forma de mejorar la crónica, no solamente a nivel de empatía, ¿no? Asombro simplemente con una enumeración que parecía inacabable y en realidad tenía un punto final, sino también una forma de renovar el ritmo y el lenguaje, ¿no? De las cosas tan correctitas que escribimos, ¿no? Bueno, Leila es una voz que ha trabajado bastante, por ejemplo, en esto de ritmo hipnotizante, ¿no? Que tú no puedes dejar de tener ese gusano en el oído que te comunica lo que ella quiere decir. Entonces, eso es una forma de mejorar. Y yo me preguntaba, ok, había gente que quería levantarse y aplaudir. Me dijeron en todo el rato eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa en la psicología de la gente cuando alguien lee en voz alta eso? ¿Y acaso ustedes han visto piruetas verbales, acrobacias de figuras literarias? No, es simplemente escoger y nombrar. Escoger y nombrar. Escoger qué va primero y qué va al final, qué va en el medio, qué va séptimo, qué va decimotercero, ¿no? Y escucharse a sí mismo para saber cómo vas a sonar en el futuro en el oído de ese desconocido, ¿no? Entonces hay que dejar que la crónica sea un fraude intelectual y que se crea que es un ejercicio técnico de escribir cosas hermosas y que suenan bien. Es sobre todo sentido, todo está al servicio de lo que significa y no hay que confundir lo llamativo, lo que nos llama la atención, con lo significativo, ¿no? Ese es un gran error, confundir lo llamativo con lo significativo, ¿no? Luis Tejada Cano, el príncipe de los cronistas colombianos, solía decir o dijo en su momento y lo escribió, que el mejor cronista es aquel que es capaz de poner la mayor cantidad de eternidad posible en cada minuto que pasa. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.